Buenas tardes, Lick. A mí me sale incorrecta la contraseña. Escríbela bien, porque los demás la han estado escribiendo y eh, por lo visto varios la han puesto ya. Ya la puso Aleander, Alex, Almairis, Alondra, Amanda, todos ellos la colocaron bien. Recuerden esa minúscula, totalmente, sin espacios, ni a frente ni atrás, ¿verdad? Deben colocarle presente y guardar. Es muy sencillo en realidad. Bien, prosiguiente. Hablemos un poquito de estas eras geológicas. Eh, Hay un historiador que fue el primero en establecer que después de esta aparición de la Tierra, que según dice la mayoría de historiadores y también los físicos, geólogos, explican un poquito el origen de la Tierra, afirmando que la Tierra prácticamente se ha formado de un montón de capas. Es decir, lo que llamamos hoy capas tectónicas, en realidad son eso, son capas, son grandes masas de material que se fueron colisionando unos con otros hasta irse ensamblando casi como si fuese un rompecabezas que no está del todo bien unido. Por eso hay mucho movimiento telúrico, porque incluso hay capas que quedaron una encima de la otra y empieza a friccionar una encima de la otra, sostenidos por una gran atracción, ¿verdad? Del núcleo, que seguramente tiene la fuerza casi como el de una estrella enana, que ha atraído toda la materia ese sí, ¿verdad? Provocando un efecto de gravedad, generando una gran masa de magma interior, según se cree, ¿verdad? Según lo que también se ha analizado. eh, Básicamente la capa de la Tierra, lo que llamamos corteza terrestre, es muy delgada. Dicen algunos geólogos que no es más que quizá el tamaño de grosor de una cáscara de manzana, comparado al resto de la masa tectónica o masa prácticamente casi líquida de la parte central de las capas de la Tierra. Hay otras teorías por ahí que hablan de que podría haber alguna capa de metal, alguna capa de diamante, hay otras teorías por ahí. Lo cierto que después de esta formación, pues el planeta se fue enfriando, ¿verdad? Poco a poco. Todavía había gran cantidad de materiales que provocaban la contaminación del ambiente, produciendo eras de calentamiento, eras glaciares. eh, en medio de esta particularidad del planeta adaptándose poco a poco, también se dio momentos en los cuales los continentes estaban unidos unos con otros, que es lo que llamaríamos pues la primera etapa antes de empezar la evolución del terrestre, ¿verdad? De los cambios prácticamente de las capas tectónicas. ¿Cómo se llama? Esta teoría de que los continentes estaban unidos en algún momento, llamada la teoría de la Pangea, fue establecida por el historiador Alfred Wegener. Él es el que habló de esta teoría. Al principio lo consideraban loco, ¿verdad? Desquiciado pensar que los continentes estaban unidos. ¿Cómo va a ser eso que América estaba pegado a África? Pero al ver la particularidad de la similitud del sur de África con la parte oriental de América del Sur, coincidía muy bien, ¿verdad? Esta adaptación del terreno, que seguramente se fueron moviendo poco a poco, ¿verdad? Y que no sería la primera vez que el eje de la Tierra va cambiando y produce grandes masas de movimiento terrestre también. Es decir, que a lo largo de la historia, según la mayoría de historiadores, han ocurrido algunas etapas de evolución terrestre, llamadas la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Eh, Vamos a hablar un poquito de estas etapas y de sus subetapas, eh, para que más o menos veamos cómo ha cambiado la historia. Vean cómo de la Pangea se pasó a una época en la cual los historiadores le llaman la Eurasia y Gondwana, le llaman a los dos grandes supercontinentes, y luego aparecieron cuatro continentes, hasta después cinco continentes. Y todo esto a la vez va desarrollando un cambio no solamente en la superficie de la Tierra, sino también en la adaptación de los seres de la Tierra. Por lo cual, si se fijan, el nombre de cada una de las etapas tiene que ver con los animales. Paleozoico, antiguo animal. Mesozoico, animales intermedios. Cenozoico, los nuevos orígenes de las especies de animales, es decir, del animal nuevo. Entonces, cada nombre incluso tiene que ver con el cambio de la fauna, ¿verdad? Y seguramente también de la flora. Esto es lo que más o menos dicen los historiadores y geólogos que ha ocurrido, que la Tierra ha ido cambiando, mutando. Vean, por ejemplo, Centroamérica. Centroamérica en algunos momentos ha estado arriba en la superficie y a veces ha desaparecido, ¿verdad? Se fue forjando prácticamente de varias capas, dos capas específicamente, la capa de Cocos y la capa Caribe. Nosotros estamos ubicados entre dos capas tectónicas. Por eso toda esta parte central
desde México hasta Colombia, es una zona extremadamente volcánica. Tenemos muchos volcanes a la orilla del Pacífico de toda América. Solo Honduras ha tenido en la historia alrededor de 100 volcanes distintos, muchos de ellos ya extintos, otras son hoy en día puras mesetas volcánicas, ¿verdad? O lagos, como el lago de Yohoa. Pero hubo bastante actividad volcánica prácticamente acá. Se calculan unos 100 volcanes en toda Honduras, ¿verdad? Ya todos muertos. Hubo unas cuantas fumarolas que de vez en cuando pegan ciertos sustos a las poblaciones, como allá Pico Bonito, que hace unos cuantos años empezó a salir una gran fumarola de la montaña, ¿verdad? Que prácticamente es que por las aguas termales empiezan a hervir más de lo necesario y salen obviamente de la montaña como que fueran una nube de incendio. Los eones y eras geológicas. Veamos un pequeño repaso, bastante rápido diría yo, porque el contenido de la clase solo permite eso, dar un repaso un poquito veloz, ¿verdad? Pero por lo menos para tener una idea y estructura mental de las etapas que hemos vivido, que han pasado. Se le llama eones a una gran cantidad de tiempo, ¿verdad? Que es difícil datificar con exactitud, y eras a las que comúnmente sí se pueden calcular un aproximado de años. Es decir, hay algunos eones que ni siquiera entran en la periodización de la historia, porque evidentemente se sale de la capacidad de la observación y del cálculo humano también. En este caso, la primera etapa es la etapa del precámbrico. Dentro de la era del Paleozoico tenemos el precámbrico. El precámbrico, la palabra precámbrico tiene que ver con que es la etapa antes del cámbrico. La palabra cambria hace referencia a un tipo de piedra que usaban los antiguos romanos para poder construir las famosas calzadas. Y en alguna de esas piedras se encontró vestigios de algún tipo de fósil que ayudó a datificar más o menos la era de esa especie, que calculan algunos que va del año 4.000 millones de años atrás hasta hace 541 millones de años atrás, la época de esas especies que se han encontrado fosilizadas. Bueno, en este caso del precámbrico, del cámbrico sería un poco diferente. Pero esa es la idea. La idea es que estamos hablando de unas etapas específicamente de estas dos, la época del Arqueano, ¿verdad? Que ocurriría hace 4.000 millones de años, que es la época a la cual algunos geólogos y también historiadores le llaman la era del caldo primigenio, es decir, la era en la cual el mar no tenía vida, es decir, no había vida, se va a generar la primera partícula de vida tardíamente en la siguiente etapa, pero en esta etapa no hay posibilidad de que pueda vivir. El agua es demasiado ácida, contaminada, el ambiente tampoco habría la suficiente naturaleza para permitir que los seres subsistieran. Es la época de grandes actividades volcánicas, ¿verdad? Y de gran contaminación, lluvia ácida y todo esto. Después vendría la época en la cual aparece la primera partícula de vida, permitiendo la aparición de los seres, llamada la proterozoica, de hace 2.500 millones de años atrás. Luego del precámbrico pasamos a la era del paleozoico, donde ya está la era del cámbrico, que aparecerán los primeros moluscos, ¿verdad? Hace 540 millones de años. Luego aparecerá la época del ordovídico, ¿verdad? La época la primera es la época de los crustáceos, la segunda es la época de los moluscos. Y en esta época se llama ordovídico ¿cómo se llama? Condado llamado Ordovídice, ¿verdad? En Italia. La época del Silure, ¿verdad? O Silúrico, llamado así por una etnia, ¿verdad? Que habitaba la región donde se encontraron algunos de estos vestigios fosilizados, que presenta la época de los grandes peces antiguos, los grandes monstruos marinos, que a veces incluso son mencionados por la palabra. Llamada pues por la región donde vivían los siluros, que es una etnia de esa región. El Devónico, en la época del pez de agua dulce, ¿verdad? Llamado así por el condado de Devonshire en Inglaterra. El Carbonífero, que tiene que ver por la aparición de los grandes bosques, ¿verdad? De manglar y tropical. Eh, obviamente la aparición de grandes abundancias de carbón. Y el Pérmico, que es la etapa, obviamente, de la piedra llamada Perm, ¿verdad? De la cual se encuentran vestigios de algunas especies que son los antepasados de los antiguos dinosaurios. Luego del Paleozoico, del animal antiguo, pasamos a la época del Mesozoico, del animal intermedio, de hace 251 millones de años a 65 millones de años. En esta etapa hay tres etapas. La primera, que es la número uno, llamada Triásico, porque como es la primera de tres etapas, ¿verdad? La época de los grandes dinosaurios, todavía no tan populares como la de la siguiente etapa, que son la de la época Jurásico, donde aparece el famoso Triceratops, el famoso como tiranosaurio, y el Velociraptor, el pterodáctilo y todos estos animales que se han vuelto famosos por la cultura popular.
Eh, Hay que aclarar que el tiranosaurio no es lo que solía presentarse en las primeras películas. Últimamente se ha creído que es el antepasado de los animales emplumados, así que probablemente habrá tenido plumas y no era carnívoro, sino herbívoro, ¿verdad? O al menos un intermedio entre ambos, ¿verdad? Como vemos hoy en día la gallina comiendo gusanos y semillas. El Cretácico es la época de la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? Es de la última etapa de estos grandes monstruos que han ido desapareciendo. La grande cantidad de material después de esta extinción, que levantó quizá alguna más de alguna capa, que rompió quizá algunos terrenos, obligó a caer a los animales quizá en medio de las breas, en los grandes abismos, ¿verdad? Quedaron prácticamente soterrados e enterrados bajo varias capas de tierra, produciendo los grandes depósitos, prácticamente tanto el material de las plantas como de los animales de estos mismos dinosaurios, quedaron prácticamente fosilizados y después se convertirían en los grandes depósitos de petróleo. La siguiente etapa es la etapa del Cenozoico, de las nuevas especies, de hace 66 millones de años atrás. Está formada por dos etapas. El Paleógeno, que es la época del antiguo origen, ¿verdad? Así se le llama, y el Neógeno, que es del nuevo origen. Ahí estamos viendo la adaptación de qué año a qué año más o menos de cada etapa. Los nuevos orígenes se debe a que en la época del Paleógeno, que es la misma época mesozoica, en la época prácticamente, bueno, o sea, es la época que va a terminar con el Mesozoico, mejor dicho, eh, que permite obviamente la aparición de varios animales y la extinción de otros, ¿verdad? Al descongelarse la Tierra aparecen nuevas especies. Bien, esa es la introducción así un poquito rápida para ver esta pequeña repaso fotográfico y esquemático de las etapas de la evolución de la Tierra. Ahora veamos cómo ha evolucionado el hombre, ¿verdad? Un poquito rápido también. Eh, si hay alguna pregunta, con todo gusto la puedo responder en la medida de lo posible. En este caso, hablemos del proceso de hominización del hombre. Se le llama proceso de hominización a las diferentes etapas en las cuales el hombre ha ido cambiando fisonómicamente por diferentes cambios genéticos, ¿verdad? Adaptaciones anatómicas, fisiológicas, generando diferencias fenotípicas y genotípicas, ¿verdad? En este caso, hay que recordar que el genotipo es lo que hace que el hombre vaya mutando de un tamaño, forma, tipo de piel, a un cambio fenotípico con F, que tiene que ver ya con la apariencia física, color de ojos, tamaño de nariz, tamaño de frente, de orejas, ¿verdad? Color de piel. Entonces, se van dando ambos tipos de cambios, los que van modificando el ADN y los que modifican también el lado exterior, ¿verdad? Que también tiene que ver con el ADN. En este caso, tenemos que aclarar algo más adelante con respecto al tema de las razas, pero ya lo voy a explicar más adelante. Veamos algunos de estos elementos importantes. Cada vez que se encuentra una osamenta, ¿verdad? Que intenta clasificarse en la ciencia, se determina a veces por el nombre que se le va a otorgar, a veces se deja como código, ¿verdad? En un folio, ¿verdad? O a veces también se determina por el tipo de color, el tipo de tamaño, el tipo de lugar donde se encontró, el lugar o el descubridor o el país donde se ha encontrado. eh, Hablamos de que entonces se han encontrado, solo de la línea humana, se han encontrado una gran cantidad de lo que llamaríamos eslabones, de conexiones, aunque no me gusta la idea de eslabón por una sencilla razón. Porque cuando yo hablo de un eslabón, es esto, es lo que tiene una cadena, ¿verdad? Que va una anilla detrás de otra. Estos son eslabones. Pero en el caso de la evolución humana no es lineal solamente. O sea, que se puede llegar a dar también que se separa, digamos, de una sola línea dos formas de desarrollo humano, generando quizá, no sé, al neandertal junto con el cromañón o el Homo sapiens junto con el habilis, es decir, por decir algo, ¿verdad? Aunque más adelante veremos cuáles exactamente estaban al lado de cuál. Es decir, pudieron haber subsistido dos cambios, ¿verdad? Anatómicos y obviamente de la evolución humana al mismo tiempo. No es que primero existió uno, se extinguió y apareció el otro, ¿verdad? Sino que pueden haberse permanecido por mucho tiempo conviviendo y en algún momento desapareció uno de los linajes. Entonces entendamos que no es lineal la evolución humana. Por eso es que también vemos en esta forma de representar a los antropoides, ¿verdad? A las diferentes personajes cercanos al hombre. Nosotros formamos parte de la familia de los homínidos, lo que llamamos el género Homo. Y dentro de bueno, los homínidos solamente son los hombres humanos, los hombres que llamamos humanos.
pero los homínidos que llamamos humanos. Pero hay otros que tienen forma hominoide, que son llamados los antropomorfos, que tienen forma de hombre, como el orangután, el gibón, el gorila, el chimpancé. Arriba de esta clasificación, llamada hominoide, están los catarrinos, que son los que comúnmente tienen una cola que no les funciona ya o que ha desaparecido, como los monos del viejo mundo. Diferente a los platirrinos que tienen cola que todavía les sirve para colgarse, que tienen la habilidad para, así como los lemures, los monos arañas, que se pueden colgar de la cola. Entonces, en este caso, hay monos del viejo mundo cuya cola ya casi solo está quedando de adorno, porque no les está sirviendo para nada. Y los seres humanos y los chimpancés y todos que ya la hemos perdido. Dicen algunos que el final de la columna vertebral, si usted mira el esqueleto de la columna vertebral del ser humano, se dará cuenta que la última punta de la columna parece el vestigio de la punta de una cola, ¿verdad? Es decir, no es extraño pensar que podríamos llegar a haber tenido cola en algún momento de la evolución. Como también se puede constatar que hay gente que ha nacido con espalda bífida, es decir, les ha parecido que la columna vertebral se les sale de la espalda, ¿verdad? Y les queda como un vestigio de cola, ¿verdad? Entonces, todavía se puede ver que hay algunas mutaciones que se pueden volver a repetir de esa manera. Prosiguiendo, como les decía, este linaje de homínidos que se han encontrado, dependiendo del lugar donde se encontró, así será el nombre. Por ejemplo, este cráneo se le llamó floresiensis, es porque apareció en la isla de las flores, en Indonesia, ¿verdad? Y así cada uno. El promedio del tamaño de las osamentas que se han encontrado ronda entre 1 a 1,5 metros de altura. Obviamente, el ser humano, tenemos seres humanos muy chiquititos, ¿verdad? Y seres humanos muy grandes. Dime, Elder. Lick, fíjese que la energía se fue y me desconecté un rato. Ok, está bien, no hay problema, ¿verdad? Bien, proseguimos. Veamos entonces un poquito este repaso, diría un poco rápido, porque no les preguntaría yo en el examen la fecha exacta de cada uno de estos hallazgos. No vayan a estudiar eso así, porque no se los voy a preguntar, ¿verdad? Sepan que todo lo que sea fechas, yo no les voy a preguntar fechas. De repente causas, eventos, eso sí, personajes, sí les voy a preguntar más adelante. Eso sí podría preguntar. O de repente, si les dijera, no sé, en una pregunta abierta, si le llegara a colocar una pregunta abierta donde preguntara eh, del nombre de 4 tipos de homínidos, ¿verdad? De quizá 15 quedado. Entonces, claramente, eso sí podría llegar a preguntar. Permítame un segundito. Bien, prosiguiendo. Permítame un segundo. Aquí en el chat veamos. No es la contraseña en la que realmente. Digo, ¿usted piensa que los cinturones de radiación de Van Allen y la teoría de que no hemos salido del espacio? ¿Qué pienso de los cinturones de radiación de Van Allen y la teoría de que no hemos salido del espacio? Bueno, no sé, no soy un astrónomo, lamentablemente, no tengo ni idea, ¿verdad?, de esto del tema de la radiación de Van Allen. Y la pregunta de que no hemos salido del espacio no me parece coherente la pregunta, ¿verdad? Porque realmente, claramente estamos en el espacio. Eh, pero bueno, pues voy a investigar si quieren más adelante y doy mi opinión al respecto. Por ahorita no conozco nada sobre radiación de Van Allen. Vamos a ver más adelante, más arriba. Ok, nada más, solo la pregunta de la contraseña y nada más. Ok, prosiguiendo. Eh, Algunos de los huesos craneales que se han encontrado no están completos, ¿verdad? Esta de repente visita a los museos y ver de repente algún cráneo restaurado generó quizás en algunas personas, sobre todo en lugares como Estados Unidos y Europa, una actitud un poco, diríamos, poco objetiva de creer que las osamentas los antropólogos se las han sacado de la manga o los historiadores se las han sacado de la manga, haciendo creer al mundo, incluso a través de los medios de comunicación, incluso páginas de internet, de que las osamentas son todas hechizas, es decir, todas hechas por manos humanas. Quiero aclarar ese pequeño detalle y en las fotografías que veremos notarán ustedes qué es masilla y qué es el cráneo, para que vean qué es lo que realmente pasa. Lo que sucede es que al encontrar un cráneo, se restaura con arte forense el resto del cráneo. Entonces, lógicamente, si alguien solamente se fijó en la masilla y no vio el resto del cráneo, le falta mucha objetividad realmente para analizar estos temas de historia. Dependiendo de la capacidad craneal de una osamenta, también dicen los antropólogos e historiadores que depende también el grado de evolución de la cultura.
Y nosotros ahorita estamos alrededor de 1500 centímetros cúbicos de espesor, de tamaño, de volumen prácticamente que puede caber en el cráneo de masa cefálica. El Homo australopithecus tenía 400 centímetros. De ahí el por qué cuando vemos del Australopithecus al Homo habilis una diferencia de 200 a 300 centímetros cúbicos, notamos un gran cambio cultural. Por ejemplo, el uso de herramientas, ¿verdad? Y no digamos con el sistema político, social, económico que tenemos hoy en día los Homo sapiens. Entonces, en cierta manera tiene cierta lógica considerar que a menor espesor craneal, pues menor evolución también cultural. Se dice que estos homínidos provinieron del sur, por eso a primer homínido encontrado le van a llamar Australopithecus, ¿verdad? El mundo del sur o de la tierra del sur. Después van a ir subiendo poco a poco por África hasta llegar a la parte de lo que llamamos el creciente fértil, que es la parte central del Asia Menor, entre Etiopía hasta la zona, bueno, Egipto, Etiopía, Palestina, a toda la parte de Siria, a Siria, hasta bajar a el Golfo Pérsico. Toda esa media luna prácticamente es la que pertenecería a lo que llamaban o se ha llamado siempre en la historia el creciente fértil. Entonces han habido muchas migraciones. Esa migración ha sido lenta, ¿verdad? Desde los primeros homínidos con poca cultura hasta las más grandes civilizaciones de la historia. Aquí están las etapas de la evolución humana, ¿verdad? Enumeradas. La primera etapa es llamada la pre-australopithecines, ¿verdad? De los habitantes antes de los australopithecinos, que es la siguiente etapa. Después vendrán los primeros Homo, que son ya, diríamos, bastante cercanos a los hombres antiguos, ¿verdad? Cercanos al Homo neandertal, Cromañón y Sapiens. Y después los del poblamiento de Eurasia, que ahí ya estamos hablando de verdaderos Homo sapiens y los nuevos orígenes de África. Más o menos estas son las 5 etapas que se clasifican a lo largo de la historia. Eh, con respecto a la obra de Charles Darwin que puso en auge esta polémica de si hay evolución o no hay evolución, del creacionismo versus evolucionismo, quiero decir algo muy breve. Eh, Muchos tergiversaron en ese momento histórico, sea por fanatismo o poco conocimiento científico, lo que Charles Darwin quiso entender. Claramente lo que él dio a entender también es muy, diríamos, eh, tenía pocas pruebas para darle la fuerza que tiene hoy en día. Pero después de Charles Darwin, muchos antropólogos, paleontólogos, historiadores han obviamente corroborado que realmente ha habido una cadena evolutiva, ¿verdad? De eslabones de la cadena humana, dándole la fuerza obviamente a la argumentación de Darwin. Al principio Darwin fue ridiculizado, ¿verdad? Ya más adelante le platico un poquito de eso. Hay que decir que el primer nombre que suena a veces en las redes sociales es Pithecanthropus. Y quiero aclarar que el Pithecanthropus no es un hallazgo arqueológico. El Pithecanthropus es un homo hipotético. Es decir, es un invento de Ernst Haeckel que él se imaginaba cómo podría ser un hombre mono o un hombre entre el mono y el hombre, ¿verdad? ¿Cómo podría ser este hombre intermedio, ¿verdad? Entre el homo y el chimpancé y el mono. Entonces, se imagina esta idea, ¿verdad? De un hombre con apariencia de mono. Después de esto vendrá Eugene Dubois, también con una idea del hombre de Java, que es más o menos similar. Pero después de estos hombres, van a empezar a existir un montón de hallazgos, ¿verdad? De hecho, Eugene Dubois va a llegar a encontrar uno de los cráneos, que después va a ser catalogado ya no como hombre de Java, sino como Homo erectus, dándole realmente fuerza a esta idea de la evolución. Así que miramos rápidamente este álbum fotográfico de los antepasados, ¿verdad? De los homínidos en el proceso de hominización, con incluso la fecha en la cual fueron encontrados y el lugar donde fueron encontrados. La primera es la Australopithecus, que popularmente se le ha llamado Lucy, ¿verdad? Vivió en Tanzania alrededor del año 3.9 millones de años atrás. Se han encontrado incluso osamentas de Australopithecus que han dado pie a dar una reconstrucción casi completa, ¿verdad? O completa de este homínido, ¿verdad? Hay muchas formas de diseño dependiendo del museo y también el presupuesto. Hay algunos que se ven muy bien, otros que se ven así como que con buenas ganas de querer hacerlo, pero con poco presupuesto. El Homo habilis, ¿verdad? Su capacidad le dio el nombre, la de ser habilidoso, la de utilizar herramientas, ¿verdad? Es un hombre bastante cercano al Homo cromañón, ¿verdad? De hace 2.4 millones de años en Tanzania. Aquí se puede notar la diferencia entre la masilla y lo que es el cráneo, para que vean que no es que se lo sacaron de la manga,
¿verdad? Que le van a dar la forma ya después a la mandíbula que le hizo falta, sí, pero se nota muy bien qué es lo que está cuidado como parte original del cráneo. Y claramente no es un cráneo ni de chimpancé, ni de gorila, ni de mono. Es de un ser con cromosomas del ser humano, ¿verdad? Porque la datación que se le da, más obviamente el análisis de ADN, da que es parte de la especie humana. Entonces, ahí sí es innegable la prueba, pues, con respecto a lo que se ha examinado. El Homo rudolfensis, de hace 2 millones de años aproximadamente, en lago Turkana, en el lago de Rudolf, llamado hoy en día así. El Homo gautengensis, de Gauten, Sudáfrica, hace 2 millones de años aproximadamente. El Homo ergaster, hombre trabajador, ¿verdad? Aparece también la mujer, guapos los dos, con barbita, hace 1.9 millones de años atrás, en el lago Turkana de Kenia. El Homo ergaster apareció en un famoso documental de, creo que era, si no me equivoco, de Nat Geo, que se llama La Odisea del Hombre. En la escena que están viendo en pantalla, aparece esta pareja que está ayudando el hombre a la mujer a caminar por el agua, pero de pronto se le resbala, cae al agua, la corriente se la lleva y muere, ¿verdad? Y presentan después al hombre este llorando, ¿verdad? Por su amada que perdió en ese momento, un accidente trágico. Pero es una forma para poder comunicar algo que no se dice. Es que a veces creemos que estos seres, por ser inferiores en cultura, eran inferiores en sentimientos, y no es así, ¿verdad? Si de hecho hay especies de animales que son que comparten con tanta claridad a veces cierto grado de sentimentalismo o sentimiento, ¿verdad? Aunque no se le puede llamar así seriamente porque va a parecer algo instintivo, pero se nota, ¿verdad? Se nota cuando un perro está muy triste o está muy alegre, ¿verdad? Al menos las emociones son características, pues en el ser humano era aún más notable. El Homo georgicus se encontraba en la República de Georgia. El Homo erectus en Indonesia, al que se le llamó hombre de Java, hoy está petrificado completamente ese cráneo. El Homo antecesor, hombre explorador, se le llama en latín. Aquí se puede notar lo que es el cráneo, el resto es masilla, y se puede notar también la restauración digital que se hizo del cráneo, para darnos una idea. Después vendrán los artistas en la parte del maquillaje y el trabajo con silicona a elaborar bustos como este, ya con pelo, ¿verdad? Con ojos de vidrio, para poder dar más o menos la apariencia y después colocarlos en museos de historia natural. Encontrado en Atapuerca, Burgos, España. Se dice que este primer hombre es el que comió carne, los primeros que aprendieron a comer la carne cruda. El Homo sepranensis, el hombre antecesor de Seprano, en la provincia de Frosinone. El Homo heidelbergensis, hace 600.000 años, en Alemania. El Homo rhodesiensis, en Rhodesia, hace 600.000 años. El Homo elmei, 259.000 años atrás, en Florisbad, Sudáfrica. El Homo neanderthalensis, encontrado en el río Neander, cerca del valle del Neander, en Alemania. Dime, Ian. Inge, una pregunta. ¿Cómo los historiadores hacen para darle un promedio de en qué época estaban viviendo esos homos? Le realizan varias pruebas de carbono 14 para poder ratificar. Y como carbono 14 puede tener un rango de error, ¿verdad? Por eso sale de diferentes etapas. Y además, que no se encuentran uno, a veces se encuentran varios en la misma región. Entonces, que tienen más o menos las mismas particularidades. Y en base quizá a un cráneo encontrado, después otro cráneo encontrado, se hace la datación y tira diferentes dataciones en la misma región. Entonces, implica que la gente que vivió ahí habrá vivido más o menos en ese rango de tiempo. Quizá un cráneo más antiguo que otro, ¿verdad? Dando a conocer que hubo asentamientos humanos en esa región durante ese rango de tiempo. Prosiguiendo, el Homo floresiensis de la isla de las flores, hace 50.000 años atrás. El Homo sapiens encontrado por Carl von Linneo, ¿verdad? La primera osamenta, aunque claramente somos los descendientes de ellos, así que no es tan novedoso comparado a las anteriores. ¿Verdad? Se ratifica la existencia del Homo sapiens desde hace 230.000 años hasta hace 35.000 años. Otros dicen que no es tan exagerado, que podría ser de hace 52.000 años a 35.000 años. Pero yo creo que podría ser más o menos este rango de tiempo. ¿Por qué? Porque para la teoría del poblamiento americano, se dice que pudo haber habido migración hacia América alrededor del año 50.000 al año 35.000, que es más o menos en la época del Homo sapiens. Entonces tenemos que asumir que esos homínidos o esos hombres que viajaron desde diferentes partes de Europa por el lado del estrecho de Bering, o los que llegaron quizá allá viajando desde España por el lado de
subiendo a la zona de Groenlandia por Inglaterra, caminando a pie, obviamente, porque todo estaba congelado, y pasando quizá del lugar a otro lugar, nadando en algunos lugares cortos, ¿verdad? El estrecho de Bering estaba completamente unido a América por el hielo mismo, pudieron haber pasado caminando tranquilamente. Entonces, tendríamos que imaginarnos que estas poblaciones ya habían existido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Si no, no se habrían arriesgado a moverse tanto de su localidad. El Cromañón, ¿verdad? Llamado así por su capacidad craneal bastante grande, un cráneo grande, ¿verdad? Hace 40.000 años atrás, contemporáneo del Homo sapiens también. Ese acercamiento entre Cromañón y Homo sapiens pues ha de haber sido interesante, ¿verdad? Porque la evolución cultural del Homo sapiens es superior evidentemente a la del Cromañón. Y pues aquí está una comparativa de las estaturas de los que hemos mencionado, de algunos de ellos, Homo habilis, sapiens, floresiensis, erectus, Pithecanthropus erectus, ¿verdad? El neandertal y el cromañón, ¿verdad? Aquí ya sería el Homo erectus en vez de Pithecanthropus, pero se le sigue llamando así porque era más peludo que el resto, según se cree. La estatura entre 1 a 1.5 metros de promedio aproximadamente. El máximo 1.83 a 1.90. Bien, estos son los rostros de la evolución que tenemos que repasar así rápidamente. Algunas características que podemos sintetizar a partir de lo que hemos observado. Bueno, que estos hombres, ¿verdad? Las apariencias físicas que tenían es que eran de baja estatura, que su cuerpo era de gruesos miembros, musculosos, ¿verdad? Adaptados obviamente al correr, al trepar, al huir incluso de los grandes depredadores. Sus pómulos eran salientes, su pelo era áspero y seguramente largo, su frente era estrecha, achatada hacia atrás, se puede notar en algunos cráneos, ¿verdad? La parte de la cóncava de los ojos hacia adelante y la frente hacia atrás. Tenía fuertes mandíbulas, aunque esta fortaleza se ha ido perdiendo conforme pasa el tiempo, y ya le diré más adelante a qué se debe. Las cejas grandes y prominentes por el formato del cráneo, y tenían una forma de carniminar encorvada. Así a manera de síntesis de las características físicas del hombre primitivo. Bien, todo esto lo tendrán en la diapositiva por si tienen preocupación por copiar. Prosiguiendo. Al final, entonces, lo que Charles Darwin vino a decirle al mundo de la ciencia, con lo que se encontró posteriormente a él y más los diferentes expertos en la parte de la evolución y los expertos en genética, corroboran que tenía parte de razón, no toda la razón, pero parte de la razón, porque claramente la ciencia superó bastante a Darwin. Pero al menos se puede decir que mandó a guardar silencio a sus detractores que incluso lo habían ridiculizado. Así que al final, entre esta lucha del creacionismo y evolucionismo, bueno, hay que decir que no hay que poner en lucha ambas ideas. Hay gente que dice, es que Dios creó todo y lo creó de un solo. Es que no, es que la creación se hizo por evolución. Esas dos ideas pueden ser conciliadas. De hecho, hace mucho tiempo que había dado este mismo tema en otra sección, una joven me preguntó, entonces, Lick, ¿usted no cree en la creación? Y le digo, no estoy diciendo eso, en ningún momento lo he dicho. Simplemente digo que no puede ponerse en pelea lo que dice la ciencia, y hay pruebas arqueológicas de ello, con lo que dice la fe, ¿verdad? Incluso cuando leemos el texto del Génesis, notamos cómo la creación de Dios no se realizó de un solo, fue en 6 días. Es decir, ¿y qué tipo de días? ¿Días cronológicos humanos? ¿Cómo podrían ser No, días cronológicos humanos si no había sol ni luna? Hasta el cuarto día de la creación creó el sol y la luna, según la misma Biblia. Por lo cual no hablamos de días humanos, estamos hablando de eras, de eones, desde la óptica del tiempo de Dios, que es eterno. Por lo cual el trayecto de la aparición de la luz hasta las últimas especies se hizo de manera paulatina y ordenada como Dios lo estableció. En ese trayecto, incluso, así como evolucionó el universo, ¿verdad? Apareciendo primero las aguas, después la tierra separada de las aguas, después los animales del fondo marino, después los animales terrestres, reptiles, y por último los mamíferos, incluido el ser humano. En ese orden lo narra la Biblia, pues también en ese orden dice la ciencia que apareció. O sea, no están en pelea en ningún momento. Lo que pasa es que hay que poner a Dios un poquito más atrás y no creer que Dios hizo al hombre tal y cual como si fuera una especie de escultura. No, Dios simplemente pudo haber colocado la ley del universo para que desde el que dijo hágase se hiciera todo hasta el hombre moderno, con todos los cambios, mutaciones que vamos a seguir teniendo por el resto de la historia. Entonces hay que aprender a conciliar lo que dice, o por lo menos no poner en pelea lo que diga la ciencia y lo que diga la fe. En la época medieval, por lo menos los investigadores y filósofos ponían fe y ciencia a la par, ¿verdad? Es decir, como grandes amigas, ¿verdad? Hoy no sé por qué hay tendencia a querer poner en lucha lo que dice la ciencia y dice la fe,
¿verdad? No se puede hacer. De hecho, les comento que un gran paleontólogo de la Iglesia Católica fue sacerdote, que fue este famoso Teilhard de Chardin. El padre de Teilhard de Chardin era paleontólogo, ayudó a clasificar uno de los homínidos que ni siquiera he mencionado, porque son muchos y no pueden caber todos en esta breve explicación. El Homo sinanthropus, que después se clasificó como Homo erectus. Este Homo sinanthropus, conjunto con otro antropólogo que es Henry Brill, lo llegaron a datar de hace 500.000 años atrás aproximadamente. Es decir, un sacerdote paleontólogo pareciera un gran escándalo, pero no lo es, porque al menos para la Iglesia Católica la ciencia no está peleada con la fe. Prosiguiendo. Así que Darwin al final le cae de la boca a los que quisieron burlarse de él de cierta manera. Pero eso quiere decir que también los hombres de ciencia y los hombres de fe tenemos que aprender a convivir de cierta manera. Prosiguiendo con el tema de las grandes divisiones de la historia. La cuarta parte de esta introducción así rapidita es las etapas de la prehistoria. Normalmente dividimos la larga historia en prehistoria e historia. El punto de inflexión que cambia la prehistoria a la historia es la aparición de la escritura. Es decir, es la aparición de la escritura, el respaldo histórico, lo que permite clasificar el antes y después. Entonces, pero dentro de cada etapa también hay unas subdivisiones. La prehistoria se divide en dos grandes etapas y la historia en cuatro etapas. Bueno, cuatro etapas y 2 siglos intermedios. La prehistoria se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Solo la edad de piedra se divide en paleolítico y solo el paleolítico se divide en paleolítico inferior, medio y superior. Después sigue el mesolítico, que también se divide en medio y superior, y el neolítico también en medio y superior. Luego aparecerá la época de los metales con 3 etapas. La etapa del cobre, bronce y hierro. Básicamente, el cambio de historia es el uso del material. Es lo que produce el cambio histórico. Además de algunas adaptaciones y tipos de cosas que hacían con estos materiales. Y en la historia, pues comúnmente la mayoría de libros intenta subdividirlo en 4 etapas. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Algunos incluso interpolan o dividen o sacan, mejor dicho, entre la edad moderna y la media, un siglo de transición como el siglo XV y el siglo de transición entre la moderna y la contemporánea del siglo XVIII, porque van a ocurrir algunos eventos importantes ahí. En el siglo XV, pues aparece el descubrimiento de América, además del invento de la imprenta. Y en el siglo XVIII, pues la Revolución Francesa. Y tardíamente, ya cerca del siglo XIX, ¿verdad? Hay grandes avances tecnológicos que conllevaría a la Revolución Industrial. Entonces, básicamente, estos siglos intermedios del siglo XV y XVIII también aparecen como algunas etapas intermedias o al menos de transición. Vamos a tratar de ver estas etapas un poquito sintético, ¿verdad? No podemos profundizar demasiado, pero trataremos de explicar algunas de ellas. Y cuando miremos la etapa antigua, media, moderna y contemporánea, vamos a hablar también de la historiografía, es decir, de cómo los historiadores escribían historia en esta etapa específica. Porque vamos a notar que hay ciertas características interesantes. Algunos historiadores son muy, diríamos, escribían la historia como que era una bitácora de vida. Otros escribían la historia como que era un deber de distinguir la historia humana de la religiosa. Otros escribían con mucho romanticismo, es decir, con mucha actitud, diríamos, idealista. Otros escribirían con mucha matemática. Es decir, aparecen diferentes estilos de escuelas de escribir historia y eso es lo que también vamos a ir comparando al mismo tiempo que, como dice el dicho, mataremos 2 pájaros de un tiro, veremos algunos eventos importantes que nos van a servir también de contexto para cuando también miramos la historia hondureña, nos sirvan a manera de contraste para ver qué estaba ocurriendo en otras partes del mundo cuando de repente ocurría algo aquí en América. Con esa idea. Además que muchos de estos eventos que vamos a mencionar, también algunos de ellos tuvieron impacto en América, ¿verdad? Que es importante también mencionarlo. Un ejemplo claro fue la Revolución Francesa. Prosiguiendo. El Paleolítico. Llamado Paleolítico porque la palabra palaios en griego, palaios significa antiguo, litos significa piedra. Por eso es la época de la piedra antigua, una piedra que no se pulía, sino que apenas agarraban, de repente encontraban, no sé, encontraban un pedazo de piedra medio cilíndrico y ya lo agarraban como mazo. Encontraban una con punta como parecía a la de lanza, pues la agarraban como punta de lanza, o como cuchillo o puñal, ¿verdad? Ese es el tipo de época en la cual el hombre no se esfuerza demasiado por darle una mejor apariencia y más filo a las herramientas, lo necesario, lo suficiente. En esta época, el Paleolítico inferior contenía estas siguientes características. Hace 3 millones de años hasta hace 250.000 años atrás
se data el Paleolítico Inferior. Es una etapa en la cual pues aparecen algunas herramientas, específicamente las primeras masas, puntas de lanza, algunos puñales, ¿verdad? Y el hombre en esta época aprende también a cocinar, aprende a hacer pequeñas fogatas exteriores sin mucho control, ¿verdad? ¿Cómo aprendió el hombre a utilizar el fuego? Ya se los voy a comentar. Es la época en la cual desaparece el Australopithecus y aparece el Homo habilis junto con el Homo erectus, aproximadamente. Dice una enciclopedia que voy a recomendar, no sé si todavía saldrá a la venta, que es la enciclopedia Mondo Agostini. Tenían una enciclopedia multimedia con varios fascículos, ¿verdad? Y con incluso CDs, traía CDs. Hace mucho tiempo que salió esa enciclopedia, pero era rica, tremenda en información, información muy valiosa. En uno de los videos que está dentro de los CDs, explican que el hombre pudo haber aprendido a utilizar el fuego por dos posibles causas. La primera, una causa, bueno, ambas fortuitas, no planificadas, evidentemente, y tampoco derivadas de la inteligencia humana, sino que por aprendizaje. Es decir, que de manera fortuita encontraron de repente, al intentar mover piedras de un lugar a otro, provocaron el accidente de alguna piedra de Silex que chocó con otra piedra, produciendo pequeñas chispas que quizá incendiaron el pasto seco de la pradera. Posibilidad uno, menos probable, pero es una posibilidad. La otra posibilidad es que los relámpagos, al caer sobre la Tierra, incendiaran la superficie de la Tierra, un arbusto, el llano, ¿verdad? Y eso produjera fuego, que ellos aprenderían a dominar poco a poco, es decir, por lo menos a saber que venía de afuera. Y quizás después ocurriría el uso de la aparición de chispas, al ver la chispa semejante a la flama, han de haber pensado que también de esas piedras se podía obtener aquello que venía del cielo y empezaron a hacer sus pruebas hasta que lograron encender algo, ¿verdad? Y luego pues aprendieron a manejar el fuego. Al principio se utilizaría como algo de supervivencia, después se convertiría en algo incluso ritual, para agradecer a los dioses por ese material que vino del cielo. En el Paleolítico Medio, del año 250.000 al año 30.000 antes de Cristo, las herramientas que se utilizarían serían algunas puntas de flecha más pulidas, ¿verdad? Ocupaban una piedra con otra, chocándolas para irle dando la forma. De hecho, hay varios canales en YouTube de jóvenes que se dedican a hacer herramientas al estilo de esta época para presentar lo que cuesta hacer una herramienta así y cómo hay que ser muy exacto para pegarle porque si no se va el filo por otro lado y arruina la herramienta, ¿verdad? Es la época donde se utiliza la hoguera incluso dentro de las cuevas y hay más control, colocaban piedras alrededor para mantener el fuego. En la época de los concheros funerarios, donde por fin empiezan a enterrar a sus muertos. Desaparece el Homo erectus en la época del Neandertal, ¿verdad? Y ahí está la famosa enciclopedia a la que hago referencia. Dice esta enciclopedia que a partir del año 30.000 en adelante, los hombres aprendieron a cocinar el alimento muy bien, y esta práctica se convirtió en constante durante todo el Paleolítico, prácticamente se vuelve, bueno, el Paleolítico superior se vuelve constante. Por eso en el Paleolítico superior va a ocurrir un cambio en la fisonomía del cuerpo humano, y es que la mandíbula se va a retraer y el cráneo se va a agrandar, permitiendo obviamente que los nutrientes, ¿verdad?, lleguen con mayor facilidad al cerebro. De hecho, por el aumento de tamaño del cerebro, el cráneo poco a poco desde la genética va a prepararse para poder permitir que habite un cerebro cada vez más evolucionado, haciendo que el cráneo evidentemente ya no sea achatado, sino más recto, como el del cromañón o el neandertal. Así que es esta época en la cual obviamente ocurren también los más grandes cambios a nivel también cultural, porque de tener un cráneo así alargado, ¿verdad? Pequeño de arriba y grande de mandíbulas, se pasa a un cráneo más cuadrado como el que tenemos hoy en día. El Paleolítico superior, algunas características de esta etapa, desaparece el neandertal y conviven tanto el cromañón como el Homo sapiens. En la época del año 30.000 al año 10.000 a.C., aparecen algunas herramientas ligadas a la agricultura, como la hoz, el martillo, ¿verdad? La pica, para poder... a mí que me gusta mucho estos videojuegos, me recuerda mucho el Minecraft, ¿verdad? Las primeras herramientas del Minecraft, porque son herramientas obviamente muy, muy útiles y las primitivas. Esa forma, quizá en forma de luna, dice la misma enciclopedia, que probablemente ha de haber sido como para agradecer a sus divinidades. La divinidad más, quizá más querida o más alabada quizá por las noches era la luna, por el hecho de que obviamente ilumina y además que les ayudaba a los hombres de la antigüedad más adelante, les va a ayudar a calcular incluso los tiempos de cosecha. Pues esta divinidad primitiva, ¿verdad? Va a ser de alguna manera venerada, incluso en las mismas herramientas. Por eso dicen que la primera herramienta que el hombre va a fabricar
será en honor a la luna, es la hoz, ¿verdad? Quizá comenzó primero como un arte y después se convirtió en herramienta. Aparece en la época la piedra de moler primitiva también, ¿verdad? Parecida a lo de los pueblos mesoamericanos. Aparecen las primeras puntas de flecha, también arpones hechos de hueso y propulsores. Hay que decir que hasta el día de hoy todavía hay etnias en África donde ocupan los propulsores hechos de madera para poder lanzar pequeñas jabalinas, ¿verdad? A largas distancias. Hay que tener una gran habilidad para tener puntería con eso. En la época del arte rupestre, de las cuevas, ¿verdad? Como Cantabria, ¿verdad? Donde pintan escenas de tipo de cacería, de animales que vivían alrededor, incluso a veces de gentes, ¿verdad? De escenarios, de gente enfrentándose a bisontes, a venados, ¿verdad? Época de recolección y la época de cacería también, esta etapa superior. A la gente que de repente tendrá la oportunidad de ir a estas cuevas, o mirará en videos, como me toca a mí también verlos, porque no he viajado, estas cuevas, notará algo muy interesante, porque hay cuevas que el techo está bien alto y hay pinturas en el techo. ¿Cómo lo hicieron si no había ni siquiera bancos en ese momento? La teoría que explican los historiadores es que esa cueva no era así de alta, sino que la misma erosión de la tierra, ¿verdad? Fue haciendo que la parte del suelo se fuera desplazando, ¿verdad? Cada vez más. Eso alejó el techo del suelo, como se puede ver en la primera imagen. Pero en aquella época pudieron haber dibujado agachados tranquilamente, ¿verdad? En el techo. La siguiente etapa, quiero recordarles que en el libro de la clase, en la página 16, aparece la clasificación de la prehistoria, paleolítico y neolítico, pero está demasiado breve, además de que no aparece la época mesolítica. No sé por qué lo habrá omitido nuestro querido Guillermo Varela, pero al menos quiero explorar un poquito la parte del mesolítico porque en realidad es importante mencionarla. Del año 10.000 al año 7.000, y además que a mí no me gusta ocultar cosas importantes de la historia. Pero como ya se acabó el tiempo, nos vamos a quedar aquí, vamos al aula virtual para colocar la asistencia. Interesante, Dayanara, lo que dices de los cinturones de Van Allen. Okay. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo es que las ondas espaciales están más allá de algunos planetas? Muchas de las ondas espaciales ya fueron expulsadas del planeta y están viajando en el espacio, más allá incluso del sistema solar. Vamos a ver la contraseña final. Así que esa teoría más me parece una idea interesante, pero no es lógica comparado a lo que tenemos en tecnología. Veamos la contraseña final, es la palabra español. Pasen un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Adiós, Adiós. gracias, Lick. Buenas Está en noches. pantalla Martínez Mendoza. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana. Feliz tarde, licenciado. Feliz R2. Feliz tarde, Lick. Igualmente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. Usted mencionó algo sobre Planeta de Andostini. ¿Que no esa es la misma empresa que fabrica coleccionables o algo así? Creo que sí se dedicaron a eso después, ¿verdad? Pero al principio Sí, hacían fascículos así porque coleccionables con CDs. fabrican todo como tipo autos a escala 1.12 Sí, para ir armando los es que se han dedicado al rubro de las colecciones. Entonces han hecho ok. fascículos coleccionables de historia, de un montón de cosas. En los años 90 se dedicaban a eso. Y supongo que ahorita han de haber expandido el mercado a otros rubros. Ok. Sí. Gracias Bueno, por contestar mi duda. Te pase feliz noche. igualmente. Dime, Daniel. Y fíjese que estaba queriendo poner la contraseña, pero me sale incorrecta y la puse así como está escrita, español. Vuelve a reintentarlo. Escribe la letra por letra sin ningún espacio. Y recuerda ponerle siempre presente y guardar. Dime, Ian. Vamos a intentar. Sí, Lick, quería preguntarle algo acerca de la clase, ¿verdad? Sí, Cuando estábamos hablando de los Ómoda y la convivencia que tuvieron entre ellos, sí. empecé a hacer la tarea del álbum y lo que no entendí, ¿cómo es eso que explicó que el hombre es aparte
pero somos primos de los otros. Que yo sepa, todo, no era evolución, que somos Es que mira, realizaron diferentes evolución del linajes, chimpancé. se realizaron diferentes linajes de evolución, pero el linaje de la evolución homínida a la cual pertenecemos nosotros no es igual a la de la evolución antropomórfica. Es decir, los monos, los gorilas, tienen su propia línea de eslabones, diferentes a la línea de eslabones humanos. Los que dan origen al ser humano son los homínidos. Los que dan origen a los monos son los antropomorfos. Entonces, cada uno de ellos tiene un linaje particular. Cada especie tiene su propio linaje, que no son compatibles, sino hasta en algún punto de la historia, algunos de esos antepasados, antes de los prosimios, antes de los primeros homínidos, por así decirlo, aparecería algún quizá pariente, tanto para los siguientes prosimios y los siguientes antropomorfos, que fue un antepasado común. Pero ese no entra dentro de la cadena de la hominización, porque es anterior a la cadena de hominización. Sí. Ok, gracias. Perdón si le robo más tiempo, ¿va? Pero es que me es bastante interesante, ¿va? Dime. El periodo de la prehistoria es, por a ver si lo apunté bien, está dividido en de piedra y metales. Piedra y metales, sí. Y que tiene subdivisiones después, ¿va? Sí. Que el paleontólico, el mesozoico, el Neolítico, neolítico. paleolítico, Neolítico, mesolítico perdón. y neolítico. Sí. Y después vienen los metales, que es cobre, bronce y hierro. Sí, exactamente. Y el periodo de historia se considera antes de Cristo, después de Cristo, un punto intermedio. La prehistoria es antes de Cristo. Historia sigue siendo antes de Cristo. Incluso la historia puede ser antes de Cristo, porque hay historia antigua, que es antes de Cristo. Y la media, que dice que es a partir del siglo XV. La Edad Media comienza alrededor del año 475 después de Cristo. Ya después. Ya después, sí. En la caída del Imperio Romano, prácticamente comienza lo que llamaríamos la Edad Media. Ok, gracias. Okay. No, es que la verdad estuvo bastante interesante. Era algo que me llamaba bastante la atención, la subdivisión del tiempo, de la cronología de la Tierra en general. Uh-huh. Ahí lo vamos a ir. ir Otra cosa que aquí lo apunté. Los periodos estos anterior al humano. Sí. Que no lo pude apuntar bien, ¿verdad? Que era el Mesozoico. Es cuando... Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Son las tres etapas de la era geológica. Son las eras geológicas. Ahí todavía no tiene que ver el humano. Ahí solamente es el desarrollo de la Tierra. El dinosaurio, o sea que el humano, los primeros homos no convivieron con los dinosaurios, ni nada de ese rastro. Convivieron con los últimos mamíferos, como el mamut, por ejemplo, como el tigre de dientes de sable, es decir, los nuevos orígenes, porque el ser humano aparece en la época cenozoica, donde aparecen las nuevas especies, ya habían desaparecido los dinosaurios cuando eso. Sí. Ok, muchas gracias, Bien, licenciado. Perdón por robarle tiempo, pero claro. de verdad me interesa todo lo que explicó en esta clase. Ok, gusto. Dime, Daniel. Rapidito, fíjese que yo tengo una consulta. Sí, dime. Yo hubo 2 días de la semana pasada y ahora que yo por el trabajo normalmente entro a las 5:11 o 5:12 y no puedo marcar asistencia al principio. Es que para ello tendrías que, no sé, conseguir en tu trabajo que te den acceso a salir un poco antes, porque no se puede estar inasistiendo a las primeras horas de clase. No, sí, de hecho ¿sí? el lunes ya voy a empezar a salir a las 4 otra vez, es que por el horario, entonces, pues ahorita ya conseguí que me dieran permiso porque le dije que ya había faltado, o sea, había faltado clase, Okay. pero no sé cómo podría ser con esas asistencias, a ver si me podría ayudar o algo, porque, hazme favor de escribirme por WhatsApp más tardecito, ¿verdad? Para recordarme y ya veremos. Tendré que dar estos permisos considerando el tema del trabajo, pero siempre con la condición de que se te pueda dar ese permiso más adelante, ¿verdad? Porque si no, yo aconsejaría más bien de repente esperar otro trimestre en el cual sí coincide el horario. Pero si tú dices que ya vas a poder entrar normal, entonces te puedo dar permiso perfectamente. Sí, eso lo haría el otro lunes. Ok, Daniel, listo. Yo le escribo, muchas gracias. Bueno, voy a la otra clase.